Hola chiquillos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Bienvenidos nuevamente. Hoy día es martes, estoy más perdido, martes 13, el día de Jason. Martes 13 de septiembre del 2022. Estamos a solo 3 días del inicio de las festividades patrias. No sé qué tan emocionados o no emocionados estén con la celebración. Hola Alexander, ¿cómo está ahí? Yo estoy como mitad y mitad, porque obviamente voy a compartir con mi familia, que es la parte más bacán, digamos. Pero también está el tema laboral, que está un poco preocupante más o menos, porque supuestamente va a llover el sábado, parece. Lo cual es siempre un desafío, ¿cachai? Sobre todo cuando estamos hablando de ferias al aire libre. Pero es de esperar que la gente se motive y vaya igual. Oye, así que supe que hoy, bueno, de hecho vi la cola de que si ya está la cagachi, ya fui al super, no había carne. Puta la wea. Bueno, yo fui a comprar carne ayer y todavía estaba viola. Ojalá que no, yo estoy igual, weón. Estoy igual. Si llueve mucho, puta, mis maquetas ven en cajas, pues, weón. Y las cajas se mojan. Entonces estamos rogando porque no sea así. Y si llueve, que llueva un poquito, nomás que sea así una mojadita. Ojalá bien temprano y después no llueva todo el día. Lo que le estaba diciendo. Espera, me estoy mandando un mensaje. Ya. Supe que hubo un State of Play de Sony. Porque, bueno, no hay otro State of Play. Los de Sony son los de State of Play. Y vi un pedacito al final. Vi como los últimos 3 cuestiones. Y lo voy a ver. Así que si quieren verlo conmigo, bacán. Así que eso voy a hacer ahora. Y lo vamos comentando. Y ustedes me van contando lo que les pareció a ustedes. Si lo vieron o no lo vieron. Pero yo ya tengo aquí la versión. No sé si se vio en español, pero lo puse en inglés. Vamos a elegir la ventana.
State of Play. Ahí. Dice que empieza en 14 minutos. Nosotros tenemos que irnos al minuto 14. Ah, entonces dura menos. Dura como 20 minutos. Qué bueno. A ver, 14. Ya, listo. Vamos ahí y vamos a ver qué tal estuvo el State of Play. ¿Está muy fuerte? Está muy fuerte, ¿eh? Parece que se puede estar un poquito muy fuerte. Lo vamos a bajar un poquito. Por ahí. No juego nada. ¡Oh, Tekken! Pero igual me emocionan los videojuegos. Sin importar que los juegue. Kazama Jin. Buena. Esto se supone que es in-game, según lo que decían las letritas ahí abajo. Hoy me quedo como muy dulce. Parece que le eché gotas 2 veces. Madre mía. Se supone que se verá así, pues. Eso es como el chiste. Oh, lo agarro. Claro, obviamente está mucho más cinemático para el show, digamos. Pero parece que esa es como la estética real del juego. ¿A quién preferimos? ¿A Kazuya o a Jin? Me imagino que si somos millennial como sub 40 preferimos a Jin, ¿no? Porque Tekken 3 y la weá. No, pero es que está así como modo... It's official. Tekken 8 is coming to the PlayStation 5 console courtesy of our battle-hardened friends at Bandai Namco Entertainment. Ya, no es exclusivo ni una wea. Viene nomás. Now, let's check in on 2 games in development for PlayStation VR 2. ¿Por qué hablas así? In development. Ya, VR 2. Esta wea. Qué miedo PlayStation VR 2. The story I was telling, it was about a certain droid repair tech who had no business getting into this kind of trouble. But there they were, standing against evil wherever it popped up. I think there are a few new items on the shelves that might catch your eye. The locals can be a little rough on tourists, but it's nothing you can't handle. Eso, modo foto, esa weá me refiero. The first order on Batu. Surely we can count on you now. Oh, hello, my friend. Star Wars Season de Galaxy's Edge. Ah, pero dice Enhanced Edition, o sea, un juego que ya existe. Porque igual se veía como de gráficos no tan modernos. Ready for battle. ¿Y esta weá? All monsters beware. My aim is true. Taste my steel. Esta weá es como... ¿Cómo se llama ese juego de Blizzard? Bullseye. Go back to the abyss. Next one, dear. Igual un juego de tablero así como en realidad virtual, igual bacán. I summon fire. Timio. Sí, no me refería al diablo, me refería al de cartas. ¿Cómo se llama el juego de cartas de Blizzard? Demio brings the creativity and chaos of a tabletop RPG to PSVR 2. PSVR 2.
This next game is being rebuilt from the ground up and will be available outside of Japan for the first time. Por primera vez fuera de Japón. Vamos a ver qué juego a qué se refieren. Hearthstone, esa weá. Kyo. 不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に嫌われて el Yakuza de los samuráis, この ¿no? 世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。 Sí, po. Ah, este nunca. Ryoga Gotoku Studio. Igual este es un juego de Play 3, así que van a tener que luchar contra la expectativa de que sea una wea mucho más avanzada. Un juego de Play 3 como remaster. Like a Dragon, Ishin. Ah, le pusieron Like a Dragon. Buena. RGG Summit. Oh, suena interesante esa weá. A mí me encantan los juegos de los Yakuza, weón. Me enamoré de ellos en el Play 2, pero nunca tengo tiempo para poder jugarlos. Son tan largos esos juegos, weón. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. I think you will find my terms quite Harry Potter. generous. What's the catch? You are wise to be wary. Why is your mistress selling the shop? She has had rotten bad luck with the last few tenants. Este es el juego que es como multiplayer, ¿no? O es como de historia. Those who came before you just could not seem to escape the darkness. Will you? Darkness. Como de terror de Harry Potter. Watch your step. Hogwarts Legacy. ¿Qué sabemos de Portkey Games? Para que lo pongan en el título. The Haunted Hogsmeade Shop. Portkey Games. Yo estoy súper de esto enchufado, pero no me suena para nada, weón. Ironwood. Gameplay. Cinematic footage. Ya, captura. Mezcla imágenes de PC y de Play 5. Es como estilizado, no es como realista los gráficos. No son como realistas los gráficos. Departed, help yourself. ¿Zombies? Tienes que arreglar el auto. Ah, parece que no son zombies. Es un monito, weón. Me suena ese pajarito. ¿Qué me suena? Ya, aquí. Son como monstruos. Ah, sí, ahí son. Bueno. Ah, como que hay de todo. Hay que luchar contra los elementos, contra el terreno y zombies. Ah, ese pajarito. Y eres tú y tu auto escapando aparentemente de Pacific Drive. After all these years, call her now.
¿O viste el auto desapareció ahí de la palina? Oh, 2023. No me queda mucho. Bueno, depende. Si es para el final del 2023, sí queda, pero... Si es Q1 no queda nada. Survive a ride from hell in Pacific Drive, the debut game from Ironwood Studio. Up next, let's check in on PlayStation Stars, a loyalty PlayStation program Stars. rolling out soon. Hi everyone, I'm Grace Hola. Chen. Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. It's ¿Nos designed interesa to celebrate PlayStation you, Stars? the No, players. ¿verdad? It will be free to join PlayStation Stars. And I have more good news. PlayStation Stars will begin to roll out in some regions in Asia, starting in late September. Puta, me ganaste mucho. ¿Estoy jugando? Era como justo cuando estaba diciendo eso. Más atrás, más atrás, más atrás. Ahí. Ya, no es actual gameplay, no es gameplay real, no es el juego real, digamos. Eso parece que sí. Algunos ángulos de cámara ajustados para el uso de del trailer. Requiere PlayStation Plus para jugar sin duality. ¿Una waifu? Estoy contigo. Sin duality, 2023. These next two intense action games are Como PS5 Cortana, console pero exclusives. para los Let's take a look. otakus. ¿Qué viene ahora? Sony Interactive Entertainment. Ah, esta web. 갑자기 찾아왔지. 그놈들은 무자비했고 인간들은 무력했어. 인류는 형편없이 무너져갔네. Second Eve Studio. 자이오니아, 버려진 자들의 도시지. 전성기에는 10만 명 이상이 살았던 곳이야. 와, 황무지 아래 건설한 도시라니. Se ve muy bonito, estéticamente al menos. Pero lo que vi, bueno, lo vamos a ir viendo y lo voy comentando, pero esto fue lo que vi. 이곳의 주민들은 에너지 고갈로 잠들어 있는 거야. 이대로 간다면 영원한 어둠뿐이지. Eternal Darkness? 이봐, 우리를 도와줘. 조심해! 리스팅되지 않는 네이티브야. 아담, 뒤로 물러나! Tiene pinta como, claro, como un Bayonetta, así, pero más con me tinca que tiene como algunas mecánicas como más Souls. Pero la verdad cuando lo vi, fuera de las gráficas que están espectaculares, lo encuentro medio genérico, weón. 모두 버려진 것.
Como que siento que hay muchos juegos iguales. 릴리, 부탁해. 난 이러기 위해 태어난 거야. 이렇게 된 이상 나도 몰라요. 고용이의 전사여, 이번에는 우리를 구원할 수 있겠는가? Project Eve. Y ahora ya se llama Stellar Blade. Un exclusivo de consola de PlayStation. Sí, yo encontré que el juego como que se ve bonito, pero como que es una weá que existen muchos juegos muy parecidos, entonces no sé. Quizá ya... La música, sí, muy near. Hay muchas influencias, ¿cachai? Eso después ya se transforma como en una... Esto me pareció interesante. Este lo vi y me pareció interesante. Porque yo dije... Tecmo, dije, vamos a Dynasty Warriors, pero parece que no es. Pero es de Team Ninja. Sí, cambia. And the Ronin, a warrior free of all masters and bonds. I will watch over you all as your blades carve a new future. Hizo un Dead or Alive del Team Ninja, sin duda. El que no le gustó a nadie. Sí, eso me llamó la atención, la fecha. Has come. Rise as one. Rise of the Ronin. ¿Cachai? Dice 2024. El DMC, el que no es con un número. Que salió, debutó en Play 3, pero después salió en toda la web. Ese Devil May Cry. DMC. Que no tiene número. One more update. Ay, vi esta weá, me cagué la risa al principio, pero después caché que ese era algo un poquito más interesante que... Oh, God of War, weón, sí, viene God of War. Con Atreus más joven, o sea, más grande. Y de... Me cagué la risa cuando vi esta wea y dije, me estáis weando que el... Y una cosa más es un control de PlayStation. Pero no es, me equivoqué. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect Muestra the cinemáticas y juego. Este video. I know you. God Killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? Ese es, ¿cómo se llama el weón? El que estábamos buscando. Fir. All that blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Pretender God! Oh. Are the old father! Death can have me when it Las Valquirias. Eran brígidas las Valquirias. Y de a dos nunca hay. Dos Valquirias no. Ya me dolió la cabeza de ver nomás las dos Valquirias juntas, weón. What do you even know of God's blood?
Bueno, lo bacán es que vaya a poder visitar todos los reinos. O sea, ahí las partículas de que para cagar. Buen snack. Se nota que es de Play 5. Agua, buena. Ese lobo enorme. Esa weá es como de la leyenda, ¿no? Un Ragnarok. Bueno, dije. Make our own destiny. Es que el install base del Play 5 es chica todavía para no sacarlo en Play 4, ¿cachai? Ya, estuvo interesante. ¿Qué es lo que más les gustó? Yo no sé, lo que más me gustó de lo que vi. Bueno, a mí me gusta mucho el God of War, entonces puede ser un poco como cargado de mi lado. Pero me gustó lo que vi. No vieron granjas como el Nintendo Direct. No vi el Direct. Es que yo no estoy ni con Nintendo, la verdad, weón. Como que no hay nada que me llame la atención que vaya a salir así como. Quizás ver el nuevo Zelda. Es como eso, así. No sé si hay algo que diga así como. Necesito ver el nuevo Nintendo Direct. De verdad que. Stellar Blade. Pero es que puta, es que el del Samurai se ve bacán, pero weón, faltan 2 años, pues weón. Eso es lo que no sé, weón. Es riesgoso siempre esa weá de mostrar los juegos tan antes. Ahí Sony de haber pasado un billetito a Tecmo para que les pasaran un trailer, pues weón. Me imagino, pues weón, para que valga la pena la weá. Sí, a mí el del robot con la niñita con... No sé, no me llamó mucho la atención, la verdad. No me imagino qué tipo de juego es como una especie de Horizon, pero con el minar materiales, no sé, no caché muy bien qué tipo de juego es, como de exploración. Claro, porque finalmente no sé qué es lo que se busca. De repente como es una movida más para... Pragmata. Sí, pero es que esa era como una weá de concepto, ¿cachai? Esta weá ya es como un juego, ¿cachai? Pero igual faltan 2 años, entonces debe llevar por lo menos un par de años en desarrollo, me imagino. Va a ser como el Deep Down, ¿se acuerdan del Deep Down? Que nunca salió. Yo me acuerdo de Deep Down, pues bueno. Yo me acuerdo de Deep Down. Y aquí estamos, los vivos de Deep Down, que nunca salió la cagada. Juego culiado. Bueno, pero estuvo interesante. Estuvo interesante. Nintendo Direct. ¿Cuánto duró el Direct? ¿En 1 hora me estoy jugando? 40 minutos. El de los audífonos. Pero sí, igual lo sentí. Me llamaba la atención ese juego. El de los audífonos. Pero lo cancelaron. ¿Qué más? Que larga el direct de Nintendo, weón. Llevamos 1 hora y media. ¿En qué llevamos 1 hora y media? ¿Nosotros?
No, si yo partí tarde hoy día. Llevamos 30 minutos, más o menos, de transmisión. Pero qué largo la web de Nintendo, weón. Sí, no sé qué habrá habido. Sí, como te digo, no me llama mucho la atención el tema del direct de Nintendo, pero si hubo cosas interesantes, igual lo podemos echar una mirada. Así como con poder de síntesis. Transmitido hace 8 horas. Veamos. Además que tiene... Espérate. ¿Ahí partió el toque? ¿Llevo cuánto rato, weón? Qué bueno esta weón. Esta weón me está agarrando por weón. Porque me pongo aquí y me muestra imagen, pues, y no hay nada, pues, weón. Está jugando conmigo la barra de YouTube. Durará roughly 40 minutos. Ya, entonces si va a durar 40 minutos, me va a tirar 20 minutos para adelante. ¿Qué wea esta wea? Me está weando. The binding weakens. ¿Qué es esta weá? Ese juego de espadas que le gusta mucho a Nintendo, ¿no? ¿Otra cosa? ¿Y el Genshin Impact va a salir o no? Que lo vienen anunciando hace como 5 años, weón. Es de esos juegos de mierda, weón. Esa es de... Dios, mira, weón. Sabía, weón. You're awake. Huh? You're really awake, yeah? 1,000 years? That's how long I've been asleep. What are those Él es especial porque tiene el pelo de 2 colores y sus ojos del color opuesto a del lado de su pelo. Es único. Oh, qué aburrimiento. Permiso. Fell dragon. I feel like I can... She asked me to gather all of the rings. I just saw was the latest installment of the Fire Emblem series, Fire Emblem Engage. In addition to the standard version, we'll also be releasing the Fire Emblem Engage. ¡Woo! ¡Libros! ¿Qué esta weá? Takes Two. ¿Ya no se llama así o no? It Takes Two to Tango. Cáchate los gráficos, hermano. But it gets even tougher when they're turned into dolls. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the only way forward. Team up and cooperate with a friend in this critically acclaimed 2-player platforming adventure. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Se requieren 2 jugadores. Jugadores que tienes el Nintendo Switch Lite, por favor, repasen por acá. Adelante. Help Cody and May return to normal with a partner, of course. Hoy le pegaron un palo en la cabeza a los gráficos, sí, rígido. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Pre-orders. Woo. ¿Y ahora? The forbidden story begins. ¿Qué esta weá, weón? No, es Fatal Frame. Es Fatal Frame.
Es Fatal Frame. Fatal Frame, weón. Vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in search of her lost memories. El último Fatal Frame que jugué fue uno de Wii. Use the Oh, el juego camera culiao malo, to weón. repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms. Mira, near. ese weón se parece al weón del Resident Evil 0. Es como la versión pirateada del weón del Resident Evil 0. First time in the West on Nintendo Switch next year. There's a new hero who looks A new mechanical hero? Introducing Wave 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass for the Oh, el mono Xenoblade raro, Chronicles 3 game. This is Ino, a new hero. She appears to be, mechanical? Complete her quest to have her join your party, expanding your options for classes and battle strategies. Permiso. 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches on Nintendo Switch Ya cabrón, octubre 13. 13. Expansion pack de Xenoblade, esa weá. Xenoblade Get drawn Chronicles. into these Nintendo Switch games. Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a wish that The Cosmic unravels Snake. the very fabric Este es otro of the remake de universe. otro juego In this como de Play 3D 1. platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. That's it! Soak up SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. SpongeBob, está bien. Uy, este You're gran. all ready. Fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various ¿Tenés que ocupar la weadita esa? Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode, or take on rivals, Es muy japonés este juego, wey. including Jaggy. Fitness Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch March 2023. This ain't your uncle's dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard No caché cómo se llama el juego, ¿verdad? game. Embrace the absurdity of frantic Que esta weá es como minigames, each one featuring ridiculous rules esa in weá de cocinar. madcap arenas. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. Los juegos son entretenidos como para hacer A streamers. small fox washes ashore on a ruined Fiji. island. Brave the Ah, de unknown Tunic. in this isometric action O sea, adventure Tunic se llama el game. juego, ¿no? Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. What long-lost secrets will the island reveal? Tunic launches on the Nintendo Switch system September 27th. 27 de Pre-orders begin septiembre. today on Buena. Nintendo eShop. He escuchado muy buenas cosas de Tunic, así que lo voy a Intel has arrived comprar. for these Front Mission remakes. Front Mission. Hace Full años, remakes of weón. 2 Front Mission games are storming in. In Front Ah, un Mission remake 1 del 1. remake, you'll pilot Buena. giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Coliseum. Bueno, si llega la capturadora, en volada jugamos Tunic. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake of Front Mission 3 will Mira, also weón. launch on Van a sacar Nintendo todos los Switch. Front Mission. Te apuesto que van a hacer de esas weas que son de streaming, weón. It's a wonderful life for a new generation. Y aquí están las granjas. After nearly 20 Esto years, es a beloved farming Harvest Moon. experience Harvest is Moon. reborn. Ah, no, esto es otra wea. Welcome back to Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm. No, yo tenía una passed down to capturadora, you la by your capturadora de father. ovejas, que es la Restore del and gato, expand your una del gato. farm as you nurture crops.
care for your friendly animals, and help the land flourish. Que antes la ocupamos para conectar la GoPro. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. Sí, yo también creo que esos cloud games son An como el hoyo. especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Me llama mucho la atención que este juego no sea un Harvest Moon, weón. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, Summer 2023. Exit Game. Perfecto. Y ahora, Splatoon. Con permiso de ustedes, pero permiso. So, Squids, what did you think? Es Splatoon. Bueno, por ahí me gustó más. A ver. Qué gran estilo ese, weón. Octopath Traveler 2. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey. El look es bacán, es como el de Final Fantasy Tactics. El diseño de los personajes me pareció. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once The I Merchant, eliminate that Particio. devil called poverty from the world. The man who took everything from me Oswald. died by my hand. Not again. Not the stench of blood. Qué dramático todo. Doubt is what I do. T menos. Leave the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Explore a wide world set in a Una nueva bustling era. era. Son Each cuáticos los traveler's gráficos de path este juego. action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. Ese tilt shift que le hacen a los gráficos, When their maravilloso. paths intertwine. What's that big round? Let's go, Temenos. Oh my. What adventures await them in this new world? Think I found the source. Tasty stuff, huh? The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Bacán. Octopath Muy Traveler bacán. 2 launches Siempre on me Nintendo llamó la Switch, atención el Octopath February Travelers. 24, Como que lo medio 2023. empecé, pero tú cachai. The Life. What you just saw was Octopath Traveler 2 from Square Enix. No caché la fecha. Pero era este año 2023. No caché, bueno. Please look forward to the journeys of 8 new heroes. Let's see some more headlines. A magical home is waiting for you. Otra granja. Esto es lo que decía el ESA. Welcome to your ENSA. new fairy tale life in Faith. 23. Febrero no queda nada. Cultivate your homestead and forge everlasting Ya, friendships ya in vimos this una farm granja. Así que, simulation permiso. and grow your customize your you restore a 3. It's a musical blast from the past. Oh, este juego de mierda. ¿Cómo se Celebrate llamaba, the weón? 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Theater Rhythm. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Estas son esas Heavens, weas que son ultra japonesas, ¿cachai? Que salen acá y como que les va relativamente bien. Dane, and more. There are 385 songs total. 385 canciones. So you Qué can play chucha each esta stage wea. while experiencing the series through the music. In addition, 2 players locally can complete stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on the Nintendo Switch system February Qué 16, brígido, weón. 2023. 385 canciones, qué locura, weón. Sí, yo he escuchado buenas cosas, pero es muy raro el concepto, From weón. the Saga series. Nier series. Octopath Traveler.
Live Alive, and more will be released. That's 90 additional songs. Como si te pareciera poco. Editions containing a season pass and 502 canciones. extra songs, including Melodies of Life, will be available. Rígido, weón. Bacán. Al que le gustan los juegos de ritmo, puta, tenéis para jugar un año, weón. A cosmic adventure is just around Rabbids. the corner. Blast off on an adventure of galactic proportions with Mario and the Rabbids. Ya, chao con los Rabbids. Con los Rabbids. Each with their own Rabbids Sparks of Hope eShop. Va a salir el caballero hablando de los Rabbids, ¿verdad? Room No. Factory 3 returns Room on Factory. Nintendo Switch. ¿Qué años que no escuchaba de esta saga? Take a break The from Exceed. quests to chat with the locals. Cultivate activities. ¿Otra granja? ¿Queremos más granjas? Factory 3 special launches on Nintendo Switch next Room year. Factory 3 especial. ¿Y ahora qué? Plus, a new Rune Factory series will launch in the Una future. nueva serie de Room Factory. More Nintendo 64 Juegos de games are on the 64. way. A ver. Pilot Wings 64. Pilot Wings. Con ese weón debería haber salido la mierda, po, weón. Mario Party. Mario Party está bueno. Mario Party 2. Mario Party 2 también. Oye, pero ¿cómo juega Mario Party? Vaya a hacer cagar las palancas del Switch, weón. Que ya se hacen mierda solas. Stadium. Buena, Pokémon. ¿Cómo voy a jugar Pokémon Stadium? Pokémon Stadium 2. ¿Cómo voy a conectar tu weá? 1080 Snowboarding. Buena, 1080 Snowboarding. Excite Bike 64. Nunca jugué al Excite Bike, pero igual, buena. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo El 64 2023, games and enjoy many more ¿por gaming qué? benefits with an active Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. La weá, anunciador, and ¿por there's qué? one more game we should mention. GoldenEye. Ah, no, Samus. Ah, no, GoldenEye, ¿viste? Lo sabía. With Online Play. Sí, porque va a salir el remake para todas las otras weas. Y en Switch va a salir la versión normal. Pero con las weas de esas con online. Muy bien. Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Ni un brillo. There, scour the planet for materials. Este es otro juego. Sim game. ¿Cómo se llama? Strange Planet. Oh, Factorio, weón. From scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Pero espérate, ¿eres un weón? Machines to refine them into various resources. Eventually, ¿Por qué eres un weón? multiple production Es que yo lines jugaba like Factorio these. cuando estaba recién así como The planet's creatures en will Early attack, Access. so keep them at bay. Factorio launches on Nintendo Switch October 28th. Manso juego Factorio, weón. Pero espérate, en las actualizaciones de Factorio eres un weón. Ib visits an art museum no with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until Se ve como un juego así como de RPG Maker, weón. will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. ¿Por qué juegos de RPG Maker, weón? Buena. Bueno, Strikers. Me recuerdo de la universidad. Join the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Plus, more gear and another stadium are being added. El traje de Second free Mario, update weón. launches this month. Bueno, bacán. The ¿Qué final esto? summer begins. The final summer begins. とある予感がしたどこまでも眩しくて Su RPG. 想像しいあの夏が始まるそんな予感が When strange islands suddenly appear,
Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped No sé, out siento que when esto es needed. como un juego genérico para la gente que le gusta el anime. Así, como que no ofrece mucha novedad ni nada muy New interesante. features are also Bien in fome la store. wea. The keys to this lively adventure are in your hands. O sea, además que alguien lo ama y lo pasa a la raja y pagan. Atelier Ryza 3, Alchemist of the End, and the Pero tiene que ver Secret con Key launches on the Nintendo Atelier Switch Ryza. system February Ah, 24th, sí, po. 2023. Pero hay una serie que es Atelier, otra Atelier, ¿no? ¿O es la misma, wea? Wave 3 is on the way. Here's a sneak peek at 2 courses racing. Venía ahí con Mario Kart, permiso. Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC for La the raja, Mario weón. Kart 8 Deluxe game launches this holiday. Buena Navidad, weón. Active Nintendo Switch Online Ya, Plus pues, expansion weón. just Ya, on its si ya own. sabemos que hay que Next, we pagar. have some news to share about Nintendo Switch Sports. Switch Sports, es como Wii Sports. In the next free update, Ah, verdad, pues verdad que salió un Wii Sports pero de Switch. Of course, you can play these locally. Additionally, up to 8 players online can play at the same time on the same course in survival golf. Those with the Survival most golf. strokes will be out. We previously announced that the update would release this fall. However, we'd like a bit more time for development, so the update is now Se planned for retrasó this a holiday. la Navidad. Please wait just a little longer. Next, we have a special guest. Mr. Miyamoto! Hello, it's been a while. I'm Shigeru Miyamoto. Buena, pues, weón. I have a few things I'd like to share with you today, including some news. First, as you may have heard, the Super Mario Bros. Animated movie we're developing with Chris Meledandri. ¿Verdad que están haciendo? ¿Verdad? Bueno, ha pasado más tiempo que la cresta. And Super Nintendo World, which is entering its second year at Universal Studios Japan, will also open in Hollywood, California, in the US. Recently, ¿Cómo van a abrir el Super Mario World en Estados Unidos? Hay mayores posibilidades de verlo. Today, I'd like to talk a little bit about Pikmin. It's been over 20 years since the first game, and we're still working on the series. This is Pikmin Bloom. Esa es la weá de celular, ¿o no? Game we started with Niantic late last year, in which players all over the world are planting flowers. ¿Ya? Here's a quick rundown of the game for those who have yet to play it. Es como un comercial para el juego de celular. No me interesa, permiso. Trajeron a Miyamoto para hablar de Pikmin de celular. Please. ¿Qué dijo? To the main event. Please take a look at this. Ah, ya. Take a look at this. Pikmin 5, no sé, 4. 4. ¿Ya? ¿Eso todo? That's right. Pikmin 4 will launch in 2023. We won't be showing any gameplay today. However, you'll be able to play like this, from the Pikmin's perspective near the ground. I also made a new t-shirt. Nintendo Switch has made controlling the game simpler, meaning you can further concentrate on the core essence of Pikmin gameplay. We call it Dandori in Japanese, or strategically planning, deploying, and commanding the Pikmin. I hope you're all looking forward to Pikmin 4. Thank you. Súper entusiasmado por un juego que vi el título. Thank you very much, Mr. Miyamoto. Now, let's move on to some more headlines. Just Dance. Your dancing game to the next level.
Me acuerdo que inicialmente con los primeros Just Dance, como que los personajes que aparecían en pantalla, como que trataban de hacerlos ver así como muy genéricos, por una cara blanca, como sin facciones. Ahora son personas. Just Dance 2023. Rígido. ¿Qué tan grande será para Ubisoft Just Dance? ¿Será importante? Me imagino que sí. Sacan todos los años, ¿no? Chucha. La temporada de muerte. Harvestella. Puta, otra me está igual. No era mentira la wea. Quieres. No me interesa. Sí, adiós. Demolited Today. Bayonetta. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made. Qué brígido tener que hacer este juego en Switch, weón. She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3. Rígido, no sé. A mí lo que me llama la atención es que este juego salga en Switch, man. ¿Cómo lo van a hacer, on Nintendo eShop. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. Un nuevo trailer. A dark fantasy mystery from the creators of Danganronpa. Ah, mira, de los creadores de Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases Hola. remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Raincoat. Meet Yuma, what? an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Shinigami? Dive into these Puta, está bastante unsolved más cases encachado que as a Ryuk. trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and Qué extraño el manifestations juego, of man. mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress O during sea, each estéticamente case. es muy Avoid their llamativo, muy barrage of interesante. falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Raincode, Raincode. launching first on the Nintendo Switch system spring Ah, 2023. First. Ya, es como un exclusivo con tiempo. Enter the village if you dare. Village, ya ese juego quiero jugar, weón. The latest installment in the Puta, versión Resident cloud. Evil series is Esa versión que no coming se to puede Nintendo jugar. Switch as a Ya no me cloud adelantar version. porque The Winter's Expansion DLC will launch this series in the Resident year. son todos cloud, ¿no? Sí, bueno. Resident Evil 2, 3 other recent el entries 7, cloud, todos cloud. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu Saifu. action brawler. O Sifu. By thrusting, He escuchado buenos comentarios de Sifu. Medio peludo, sí, and pero parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand.
fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Vaya, como que cada vez que pierdes vas envejeciendo. Creo que vives hasta los 70, si no me equivoco. Está como en PC y en otras web también. Final Fantasy. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Este es el juego que era ¿de qué era? PSP, weón. He investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. Pero no exclusivo The classic tampoco. arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Juego de nave así, Defeat del año multiple enemies of the como same color antiguo. for a chain bonus, or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Radiant Silvergun, me suena mucho. Recruit a team of shipwrecked Ya. heroes and make Endless your way Dungeon. out of a derelict Se ven space cachado. station in this roguelike game set in the Roguelike, endless ya me perdieron universe. al tiro. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Procedurally Complete generated, me various sigues quests perdiendo. to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. Bueno, que le vaya bien. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is Tales of coming to Symphonia, Nintendo oh. Switch. The Dije. world of Silverrond is controlled by shadowy forces called El Descience. Tales of Symphonia era de PlayStation 1, ¿no es Person cierto? known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, the current Chosen One, and his childhood friend in this beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat Zelos, and a lumberjack who El lost her aristócrata emotions after an errante. experiment. Presage. Qué buena descripción del buen. Soy un aristócrata errante. The fate of 2 interconnected Akira. worlds hangs in the balance. O sea, Caneda. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Dirigido. Nintendo Era de Switch Play 1, early ¿verdad? next Sí, year. parece que sí. No me acuerdo. O de Saturn. No sé. Ya es como popurrí. Life is Strange. Romancing Saga. Puros clásicos. Wonderful. Lego Brick Tales. Lego Brick Tales es el que. Ah, no es el que. Ya, no es. Está interesante. Disney Speedstorm. Está Goofy. La vaca. Hay gente que cree que es una vaca, güey. Fall Guys. Kirby. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Buena. One day, a spaceship Esta era de crash Wii, de lands Wii, on ¿no? planet Popstar. To help Magalore return to his home planet, Kirby and his friends set off Sí, on pues an Tribilín adventure. es perro, pues, pero hay gente In que cree que es addition una to vaca, pues, sword, bueno. whip, and other familiar copy abilities, the new mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same system. Buena. Este juego era de Wii, ¿verdad? Everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magalore's Tome Trackers
and returning ones like Samurai Kirby. Buena. All subgames can be played with up to 4 players. Me acuerdo que había un minijuego así en uno de los de Super Nintendo. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on the Nintendo Switch system February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. As part of Kirby's 30th anniversary, a remake of Kirby's Return to Dreamland will be released. We hope you're looking forward to this game. Thank you for watching today's Nintendo Direct. ¿Listo? ¿Terminó? Announcement. Please take a look. Ah, no. One more thing. Yeah. Ya. Imágenes del juego, pero no definitivas. Esta es Zelda. ¿O no es Zelda? Sí, Zelda. Por la oreja. Como el... ¿Cómo se llama? El Skyward Sword. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mira tú, ya tiene nombre. Antes no tenía nombre, ¿verdad? Era como Breath of the Wild 2. Eso es 12 de mayo. Sí, ¿no es cierto? 12 de mayo del 2023. O 5 de diciembre del 2020. Termino. Ya. Estuvo entretenido. ¿Yo pegué esta weá? Ahí. ¿Ya qué les pareció, pues, weón? Bueno, esto ya lo habían visto. Había varias cosas interesantes que espero estén disponibles pronto en mi plataforma de descarga favorita. Para que cargue esta weá, me carga cuando se le acaba la batería. No, esto todavía tiene. Estaba jugando Loop Hero el otro día, dando jugo. Porque jugué harto Loop Hero, jugué como un mes seguido. Y lo dejé botado así. Y ahora volví y... una vergüenza. Así que eso. Oye, vamos... Estuvo interesante el update de videojueguitos. No sé si hubo un... no sé, Microsoft State of Direct. Pero... interesante. Así que de Microsoft no cacha nada. No, mayo, ahí dice. Ahí está. Legend of Zelda Tears of the Kingdom coming May. Viene en mayo. Ya cabros. Oye, nos vamos a ir a Twitch. Porque vamos a ver Gundam. Antes de irnos. Microsoft tapiolita. ¿Por qué estarán tan... como que... ahora ya no anuncian nada, solo lo sacan al toque en... ¿cómo se llama? En su web, en su web de que pagáis mensual. ¿Cómo se llama? Váyanse a Twitch, por favor, chiquillos, porque ahí en 7 minutos vamos a estar viendo el capítulo número 13 de esta cuestión. Esta cuestión que estábamos viendo. Mobile Fighter G Gundam. Váyanse a Twitch, por favor, chiquillos. Porque ahí... perdón. Se estaba reproduciendo el Twitch. Como que se cargó extraño. Como que se cargó la página de Twitch, pero como mal. Como que se cargó la mitad nomás. Y aquí se va a reproducir el capítulo, probablemente. Porque se había suspendido la pestaña, así que
Estamos haciendo todo, dejando todo listo para poder transmitir el capítulo en 6 minutos, no 4. Ya, silencio. Qué buenas imágenes. Ya, entonces, eso, twitch.tv/ovejas-mecánicas. En 6 minutos partimos con el capítulo número 13 de Gundam, que se llama... 14, perdón. Terrible, el Shining Finger se ve superado. Así se llama el capítulo de hoy. Porque tenemos el suspenso de quién puede ser aquel personaje que maneja el Gundam llamado Master. ¿Quién puede ser? No sabemos quién es. La intriga nos tiene capturados por saber efectivamente quién es la persona que está detrás del Master Gundam. Por suerte tenemos la compañía de nuestro amigo Master Asia, que es nuestro maestro y mentor, y nos está ayudando en el camino para poder lograr nuestro objetivo de encontrar a nuestro hermano, poniéndome en el rol de Tomokazu, que es el protagonista de esta gran serie de Gundam. Oye, hoy día estuve ordenando la mercadería que tengo que llevar para el fin de semana. Y me encontré con, entre medio de las maquetitas que tenía un Dead Army. ¿Se acuerdan de los Dead Army? Que eran los enemigos estos que estaban en Japón, en la serie, hace un par de capítulos atrás. Bueno, cuando ya nos estemos acercando al final de la serie, voy a regalar entre la gente que vea la serie con nosotros en Twitch, voy a regalar ese Dead Army. Entre la gente que vamos a hacer un sorteo aquí, hay algunos de los chiquillos que son más duchos en Twitch, me van a enseñar a hacer una especie de tómbola entre todos los participantes y les voy a regalar un Dead Army HG a toda la gente que nos siga hasta el final, porque esto lo vamos a hacer al final de la serie. Así que eso, para la gente que se está uniendo ahora, que nos está siguiendo hace un tiempo, que quiera ver Gundam con nosotros, el Dead Army es el que se le doblan las patas para atrás. Y de hecho el Mobile Suit se le dobla las patas para atrás y todo. De hecho lo iba a traer hoy día y se me olvidó, no lo traje. O quizás sí, no, lo dejé allá. Lo dejé allá en la bodega. Así que eso, chiquillos, para que tengan algo a que mirar hacia el futuro. Ya, de nuevo, váyanse a twitch.tv/ovejasmecánicas, porque en 3 minutos nos vamos. Porque yo no le doy una oportunidad, porque quiero ver el UC primero, weón. De hecho, quiero ver Reconquista. Y después iría por Sid. Como que, la verdad, como que Sid no me engancha estéticamente. ¿Cachai? Quizás como por... el Rob no está ni ahí con Gundam, pues. No es su estilo de anime. Le gustan las weas como con más historia, ¿cachai? Pero igual el trasfondo es como robots gigantes peleando en el espacio, pues. Entonces ahí como que perdía mucha gente con ese pequeña salvedad. 2 minutos, nos vamos a Twitch. Toda la gente que está en YouTube, los que se aferran con uñas y dientes hasta el último minuto, los esperamos en el lado morado de la fuerza, en el Mace Windu de la fuerza. Ha estado bueno este descanso de armar hoy día. No me había cansado, como les decía, es armar esa maqueta ha sido, la parte sobre todo las alas fue súper, como que me anduvo saturando un poco. Entonces le voy a dar un tiempito para poder seguir el resto, y probablemente en el próximo stream arme, pero no esa. Voy a ver cómo reorganizo aquí el escritorio
Y voy a seguir armando el que les mostré ayer, el Calamity, que es bacán. Eso. Ya, 1 minuto. Vamos a ir al tiro a la plataforma. Última vez que les tiro el link, aunque parezca spam. Para la gente que viene recién llegando. Ah, hay una buena persona en YouTube. Bacán. Ya, chiquillos, muchas gracias los de YouTube por acompañarnos hasta esta instancia, por haber visto los dos noticias de videojuegos, tanto de Sony como de Nintendo. Y nos vemos mañana como a las 8:30 por ahí. Quizá un poquito más temprano, más tarde, quién sabe. Atentos por ahí, por esa hora. Los quiero mucho. Nos vemos.